Buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes a todos. Sé que ya están todos cansados. Les han dado hoy muchísima información, toda muy valiosa. Entonces vamos a hacer el último esfuerzo. Vamos a tratar este tema en lo posible rapidito. Igual quiero señalarles que estamos organizando unos talleres exclusivamente para riesgos de corrupción. Sabemos que es un tema complicado, algo que tiene varias variaciones, entonces lo estamos organizando y les estaremos informando oportunamente. De pronto calculamos que dentro de 15 días más o menos. ¿Vale? Bueno. Este es Plan de Corrupción, Mapa de Riesgos. ¿Qué es Mapa de Riesgos de Corrupción? Es una herramienta de tipo preventivo que le permite a la entidad analizar, evaluar, valorar el riesgo para controlar. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Repito. ¿Qué es el mapa de riesgos? El mapa de riesgos es un instrumento de tipo preventivo que le permite a la entidad identificar, analizar, valorar el riesgo. Cada una de las etapas vamos a mencionarlas rápidamente y nos vamos a concentrar en esta construcción del mapa de riesgos de corrupción, porque es el elemento más sustantivo, más sustancioso y con mayores modificaciones. Consulta y divulgación, monitoreo y revisión y seguimiento, vamos a tratarlos rápidamente. Pues continuamos. Bueno, política de administración de riesgos, ¿qué es? Es el propósito de la alta dirección para gestionar el riesgo. Debe estar alineada con la planeación estratégica de la entidad para garantizar la eficacia de las acciones. Si bien es lo primero que se hace, sugerimos que se le anexen posteriormente los riesgos identificados, simplemente para que la alta dirección también los monitoree. ¿Cómo vamos? ¿Listo? Continuemos. Bueno, ¿cuáles son las etapas de este segundo subcomponente de la construcción del mapa de riesgos de corrupción? Primero, diagnosticamos el contexto interno y externo, los factores de riesgo. Continuamos, identificamos el riesgo de corrupción. Lo empezamos a valorar antes de controles. Analizamos cómo es el riesgo de corrupciones para continuar con la valoración después de controles. Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Ese es a grandes rasgos. Contexto estratégico, identificación, valoración, sin controles, después de controles y acciones. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Vale. Si de pronto voy hablando rápido me dicen. Y las preguntas las dejamos para el final también. Vale. Bueno, entonces empezamos con el diagnóstico. Un contexto interno, un contexto externo. Externo, ¿cómo está la entidad respecto a su entorno? Las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales. Realizamos en síntesis un análisis doble, ¿vale? El interno, los planes, programas, proyectos, la cultura organizacional, la estructura, y terminamos con los factores de riesgo. Eso es de acuerdo a su misión, a sus funciones, al sector. Una entidad por decir algo del sector transporte no podría tener los mismos riesgos que una del sector de relaciones exteriores. Misiones diferentes. Las concesiones, transporte, toda la infraestructura de vías. ¿Para qué nos sirven los factores de riesgo? Para llegar a la siguiente etapa. Nos sirve para determinar las causas. Aquí vamos a empezar a jugar con un ejemplo, para que por lo menos en este abre boca se lleven como toda la estructura, una de las etapas del riesgo. Entonces empezamos. Proceso. Comparando la anterior metodología con la presente, en la anterior exigíamos que se realizaran los riesgos de corrupción sobre procedimientos, no sé si se acuerdan. En esta solo proceso. Apoyo estratégico de evaluación y misiones. Entonces empezamos. Objetivo del proceso, más que del proceso del subproceso. Entonces empecemos. Proceso de apoyo, subproceso, contratación. Por ejemplo,
realizar la prestación de los servicios o realizar los cometidos estatales a través de contratos siguiendo los lineamientos legales. O contratar a la mejor oferta para los fines de la entidad siguiendo los lineamientos. Las causas simplemente son esas particularidades que determinan un riesgo de corrupción. Aquellos vacíos. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de contratación. Si, por ejemplo, tenemos acá causas. Si, por ejemplo, vemos que hay vacíos en los controles deficientes, no están estandarizadas las condiciones. Riesgo. Los riesgos, hemos visto que a veces los riesgos los confunden con las causas. Una causa es una debilidad. Un riesgo debe estar claramente definido de manera concreta. Las consecuencias simplemente son los efectos generados por la materialización de un riesgo. Continuemos. Esto, lo de riesgos de corrupción, en la anterior diapositiva lo toqué rápidamente para detenerme en esta. ¿Qué hicimos? Nosotros veíamos que las entidades en muchas oportunidades confundían riesgo de gestión con riesgo de corrupción. Entonces, por ejemplo, un riesgo para muchas entidades de riesgo de corrupción era incumplir la ley. De por sí en la corrupción siempre incumple la ley. Partimos de ahí. Entonces, ¿qué dijimos? Démosle un mecanismo a las entidades para que sea fácil identificar el riesgo de corrupción. Entonces, ¿qué hicimos? Riesgo, posibilidad de que por acción o omisión, hasta ahí está el riesgo, ¿vale? Ahora lo unimos con la definición de corrupción que nos trae el COMPAS de la Política Pública Integral Anticorrupción. Se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio particular. Esta es la definición de riesgo de corrupción. Entonces, unimos en una matriz la definición de riesgo con los componentes de la definición de corrupción. Entonces, describimos un riesgo, identificamos si es acción o omisión, uso del poder, desviación de la gestión de lo público y un beneficio particular. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Hemos dicho proceso de apoyo, su proceso de contratación. Descripción del riesgo. Por ejemplo, un direccionamiento de un pliego de condiciones para favorecer a un potencial proponente con exigencias excesivas y excluyentes. Entonces, direccionamiento de los pliegos de condiciones. Una acción, sí. Uso del poder, sí. Estoy utilizando mi poder como constructor del pliego de condiciones para direccionar, para favorecer a alguien. Desviación de la gestión de lo público, sí. Estoy saltando la selección objetiva. Estoy eliminándole, estoy impidiéndole a la entidad de que elija la mejor propuesta, la mejor alternativa. Beneficio particular, no sé, me ofrecieron plata, un compromiso político. De ahí lo pueden derivar miles de veces. Otro, una manipulación para la selección de personal. O para en un trámite existente, ¿no? Me los estoy saltando indebidamente. O para elegir en un requisito indebido. Entonces, dense cuenta que para que haya riesgo de corrupción está en la intención, la mala fe. Porque puede haber también situaciones riesgosas donde no hay corrupción. Es decir, yo, diseñador de pliegos, creí que lo mejor era colocar, por ejemplo, en un contrato para infraestructura de vías, exigir 20 años, no sé, para director de obra. Pero con el convencimiento que tenía. ¿Vale? ¿Está clarito? ¿Vamos bien? Bueno, sigamos. Bueno, tenemos ya identificado nuestro riesgo de corrupción. Vamos a la segunda etapa. Valoración del riesgo, análisis del riesgo. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Identificar el riesgo inherente a través de la probabilidad y el impacto. ¿Qué es la probabilidad? Número de veces de ocurrencia de un hecho. ¿Ha ocurrido muchas veces? ¿Ha ocurrido poquitas veces?
Y el impacto son las consecuencias, los efectos nocivos por la materialización, si eso llegara a pasar. Recuerden que el riesgo de corrupción es una posibilidad. ¿Vale? Continuemos. Bueno, combinación, probabilidad, impacto. La probabilidad. Si recuerdan la anterior metodología, solo analizamos en probabilidad 2 niveles. Dos niveles. En esta, al igual que la metodología de función pública, analizamos los 5. En impacto, si en la metodología anterior, únicamente no, el riesgo de corrupción en el impacto era catastrófico. ¿Sí? Y si bien continuamos que el riesgo de corrupción es inaceptable, es intolerable, como seguramente les dijeron atrás, la corrupción mata, ¿no? Colocamos 3 niveles. ¿Por qué? Porque es importante con la combinación probabilidad de impacto empezar a valorar, empezar a priorizar. Empezamos a determinar si realmente los controles sirven. Pero nos apartamos de la metodología de función pública en la que los niveles más bajos no aplican. Aplican desde el mediano, mayor y más alto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de corrupción. Y volvemos a nuestra filosofía, la corrupción es intolerable. Entonces, por eso los niveles más bajos no aplican. El impacto. También nos apartamos de la metodología de función pública. ¿Cómo hacemos el impacto? A través del diligenciamiento de 18 preguntas. 18 preguntas que alguien dirá, uy, son muchísimas, pero no, son fáciles de diligenciar, son sí y no. Más adelante los detenemos en eso. Simplemente aquí queríamos mencionarles los cambios trascendentales respecto a la metodología anterior. Continuemos. Vale. Hablamos de probabilidad, desde la rara hasta la que es fija que pasa, la casi segura. Rara no se ha presentado en los últimos años, en los últimos 5 años, perdón. La casi segura, por lo menos más de una vez se presentó. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo: direccionamiento de un contrato con exigencias. Entonces, después de nuestro estudio, después de haber mirado que eso se ha presentado miles de veces y se ha presentado más de una vez en el último año, nuestra calificación es 5. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, acuérdese, probabilidad, retroceso, probabilidad casi segura 5. Ya tenemos esa calificación objetiva. Bueno, en el impacto, decíamos que nuestro nivel, nuestra calificación es desde el mediano, moderado, mayor y catastrófico, con una calificación de 5, 10 y 20. ¿Cómo lo medimos? Seguimos con el diligenciamiento de este formato. Son 18 preguntas, pero son muy simples. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? Sí. Voy a mirar unas cuantas pues, para no detenerme en cada una. ¿Da lugar a procesos disciplinarios? Sí. ¿Da lugar a procesos fiscales? Probablemente sí. ¿Penales? ¿Genera pérdida de credibilidad del sector? Bueno, y después de haber diligenciado esto, nos damos cuenta que en efecto hay varios sí, las contamos. Y por decir algo, contabilizamos 13 preguntas. Continúa. Bueno, acá, dale para atrás un momentito. Bueno, en el documento hay una tablita que dice de 1 a 5 es mediano, bueno, en todo caso de 12 a 18 es catastrófico. Entonces, por ejemplo, siguiendo nuestro ejemplo, obtuvimos catastrófico. Retrocede. Adelanta. Acá, 20. Catastrófico es 20. ¿Cierto? Ahora sí, continúa. Entonces, tenemos una probabilidad de casi seguro, 5 puntos. Y un nivel en impacto de 14, catastrófico, 20 puntos. Y lo cruzamos, 20 por 5, 7. Estamos en zona extrema. Estamos al borde de la muerte.
hablando en términos de corrupción. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos? Pero ahí estamos sin controles. Resulta que yo soy juicioso. Yo soy juicioso como entidad y para evitar eso realicé controles. Entonces, continuamos y empezamos a evaluar el riesgo con control. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Determinar el riesgo residual. La anterior era el riesgo inherente. Acuérdense, el riesgo inherente sin controles. Ahora residual con controles. ¿Vamos bien? Vale, continuemos. ¿Y cómo lo determino? Empiezo a mirar cuáles controles tengo, si los tengo, ¿no? Naturaleza del control. Tengo un control preventivo, está documentado. Clase de control, por ejemplo, yo, que soy el que estoy, por decir algo, soy el técnico que está direccionando el contrato, le puse 20 años para el director porque me pasaron plática, ¿no? Pero resulta que el pliego lo hago yo y no se publica el mismo. Eso pasa a una revisión, ¿cierto? Va a un comité. Eso está en un manual. Lo tiene que aprobar. ¿Sí? Entonces sigamos. ¿Vale? Empiezo a mirar esta tablita. Que me trae, aquí no salieron, me trae unos valores. ¿Vale? Entonces me doy cuenta que existe un manual en donde eso está consagrado. Bueno, empiezo a determinar a ver hasta que obtengo una suma aquí determinada. De 0 a 50, de 51 a 75, de 76 a 100. Por ejemplo, obtuve, dentro de esto acá no aparecieron los números, pero en el documento sí. Por ejemplo, obtuve un puntaje de 76. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los 100 que tenía disminuyó 2 casillas. ¿Se acuerdan que estábamos en la zona extrema? Disminuimos 2 casillas en probabilidad. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, estaba acá, al borde de la muerte, y logré bajar acá, pero sigo estando en zona roja, sigo estando ahí que me matan, estoy agonizando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí están las acciones que yo, con mi técnico, empiezo a elaborar. Por ejemplo, no sé, me doy cuenta que los documentos no están estandarizados. Empiezo como oficina de contratos, de pronto esto se puede estandarizar en los pliegos de condiciones. Entonces empiezo a diseñar las acciones, digamos. Bueno, el impacto, pese a que lo dejamos, sí es muy difícil bajarlo. Es muy difícil que se desplace. Pero sin embargo, ¿quién quita que ocurra el milagro? Lo dejamos. Dale. Finalmente llegamos a nuestro mapa de riesgos, a nuestra matriz, que es lo que se publica, ¿no? Nosotros hicimos todo un paso a paso, que son nuestros soportes para llegar finalmente a esto. Todo lo que hemos dicho está aquí consagrado. Pues así a grandes rasgos, sin detenernos de mucho. ¿Listo? Las acciones asociadas al control, que era más o menos lo que yo les decía. Me di cuenta, estamos en la zona roja, en la zona, creo que era 60 la calificación, pero bueno, ¿qué vamos a hacer para llegar a la anterior? Tenemos que seguir bajando, tenemos que seguir luchando contra la corrupción y evitar que eso se llegue a materializar, porque seguimos estando en zona roja. Entonces, por eso les decía, me empiezo a diseñar, bueno, tengo que estandarizar, a diseñar mecanismos y acciones para llegar a la siguiente etapa. Y todo eso obviamente lo tengo que soportar. ¿Claro? Bueno, continuamos. Ya finalizamos esa matriz. Ahora, consulta y divulgación. ¿Qué quiere decir esto? Antes, durante y después, el mapa de riesgos se tiene que ir consultando, se tiene que ir divulgando. Ya he visto en varias entidades donde tanto el plan como el mapa se está poniendo en la página web. Se invita a la ciudadanía en general, a las veedurías ciudadanas, a los organismos de control, a que nos digan sus apreciaciones sobre el proyecto del plan anticorrupción, sobre el mapa de riesgos. Eso externamente, internamente también.
invitar a la gente, socializar a nuestros funcionarios y contratistas para que opinen de sus apreciaciones. De pronto hay un riesgo que nos digan que no lo teníamos consagrado, no lo habíamos visto. Entonces, antes, durante y después. Para este año, 31 de marzo. Bueno, para este efecto, la oficina de planeación tiene que diseñar una estrategia, ¿vale? Monitoreo y revisión. Como les han dicho anteriormente, también planeación, pero también acuérdense de la cultura del autocontrol. Es decir, al 1 de abril para este año, inmediatamente los líderes, los dueños del proceso empezaron, bueno, ¿cómo vamos? Y además que, si miran, ¿vale? Aquí quedó consagrado esto. ¿Sí? Fecha, acciones, en cuanto a lo que colocamos, responsable indicador, pero de monitoreo, ¿vale? Y este seguimiento igual a cargo de la oficina de control. En cuanto a las fechas, nosotros, o quedó como en la cartilla anterior como una inconsistencia, que uno más o menos cortaba 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y publicaba el mismo día. ¿Hoy qué? ¿Hoy cómo es? Con corte en las mismas fechas, porque se trata del tema de corrupción, abril 30, agosto 31, 31 de diciembre. Pero se publica a los 10 días hábiles siguientes, es decir, en mayo, septiembre y enero. Esto es a grandes rasgos todo el flujo, toda la gestión del mapa territorial. Estos son mis datos. Marta Cartera Santa María. Mi correo de la Secretaría de Transparencia y los teléfonos. Como les decía en un principio, vamos a elaborar talleres sectoriales, va a ser por sectores, probablemente con los jefes de planeación, jefes de control interno, para que ustedes a su vez o ellos a su vez lo multipliquen en sus entidades. Para eso les pedimos que si ya tienen o no lo tienen, los mapas de riesgo los lleven ya estructurados, o por lo menos el viejo, el del año pasado, ¿vale? Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.